Si hoy vuelves a casa de noche, haz esta prueba. Detente. Si los pasos detrás también se detienen, no estás solo. Llaves entre los dedos, mirada al reflejo del vidrio y sigue. Lo que vas a oír le pasó a gente como tú y empezó con algo así. Continuamos. Salí del trabajo más tarde que de costumbre. La oficina quedó atrás, con el zumbido de la máquina del café y un olor a papel húmedo que se metía en la ropa. Tomé la avenida de siempre. Luces altas cada tanto, charcos viejos, un perro que dormía pegado a una pared. A esa hora la ciudad parece fumar en silencio. Lo sentí antes de verlo. No fue un tarareo ni una risa. Fue el roce de una bolsa plástica contra el asfalto, un arrastre corto, como si alguien no quisiera hacer ruido y el ruido lo delatara igual. Miré de reojo en una vitrina apagada, una silueta con capucha a mi espalda, ni muy cerca ni muy lejos, a la distancia exacta para no existir si yo me daba la vuelta. Apreté el ritmo. No corrí. Pasé frente a una tienda cerrada y al kiosco donde por la mañana venden periódicos. El cristal devolvía el interior oscuro como si fuera otra calle. La silueta seguía pegada a mi sombra. Hice una curva hacia la lateral por puro instinto. Más luz, algún taxi suelto, cámaras viejas sobre los postes. El aire traía un olor a solvente desde una obra cercana. Eso me tranquilizó un poco. Gente trabajando, pensé. Quizá queda un velador. A media cuadra, la obra cortaba la banqueta con vallas metálicas y cinta amarilla. A la izquierda, un paso angosto entre rejas me dejaba seguir hasta la avenida principal. A la derecha, muro y grafitis húmedos. Elegí el paso angosto. El metal estaba frío y manchado de polvo. Crucé el corredor como si pasara por el vientre de una lata. En eso, el arrastre volvió a sonar. No detrás, sino delante. Y la cinta, que colgaba dormida, se movió sin viento. Me frené. El corredor terminaba en otra valla, cerrada. Algún capataz había cambiado el sentido del paso durante el día. Detrás de mí, el mismo ruido, suave, insistente. Tragué saliva. Llamar por teléfono no era opción. La batería había quedado en rojo desde la tarde y el frío la remató. Alcancé a ver mi mismo reflejo en el metal, hombros tensos, mandíbula apretada. Nadie quiere verse así. La silueta entró al corredor con paciencia. No dijo nada. Se detuvo a una distancia que parecía ensayada. Se escuchaba su respiración, regular, sin apuro. En la mano no llevaba una botella ni un cuchillo. Llevaba nada, y esa nada pesaba más que cualquier cosa. El arrastre venía de la bolsa que traía enganchada a la muñeca. Cada tanto, el asa plástica raspaba el suelo y daba ese pequeño latigazo de ruido. Cuando dio un paso, yo di otro hacia atrás. El metal de la valla final me tocó la espalda. El frío subió por la columna como si alguien hubiera abierto una ventana dentro del cuerpo. Pensé en gritar, pero en ese pasillo el grito no iba a salir, iba a rebotar. Miré a los costados buscando un hueco. Nada, solo óxido. Se oyó un roce distinto, más seco. El tipo se llevó la mano libre al bolsillo grande de la sudadera. No la metió entera. Dejó los dedos fuera, tensos, como un animal que asoma el hocico antes de morder.
Yo hablé primero. La voz no me salió como la imagino ahora. Salió torcida, con ese filo que da el miedo. «Sigue derecho, hay cámaras», dije, sin saber si de verdad había. El tipo no sonrió ni se enfadó. Bajó la vista un segundo, como si midiera el piso. El roce de la bolsa volvió a sonar. Un coche pasó por la avenida y regaló ese resplandor de faros que entra a los lugares donde la luz no se atreve. Por un momento, nuestras sombras quedaron pegadas a la chapa. Fue entonces cuando afuera chilló un silbato de guardia. Corto, claro, bastó. La silueta reculó un paso. Otro. No corrió. Salió del pasillo como había entrado, con esa paciencia que da más miedo que la violencia, y se fue hacia la esquina, donde el silbato volvió a sonar. Yo no esperé. Retrocedí tocando las vallas con las manos hasta salir a la calle. El cuerpo decide por uno. Tomé la avenida contraria a mi casa. A la segunda cuadra, el temblor me alcanzó. Me senté en un escalón a respirar aire que olía a pintura fresca. Si esto te mantiene despierto y atento de noche, deja tu like y seguimos igual de fuertes. Continuamos. Seguí caminando por rutas que no uso, como si cambiar de camino cambiara de destino. Cada vidrio me devolvía un trozo de mí que no quería ver. Al final llamé a un taxi desde la puerta de una farmacia con luz blanca. El chofer me miró por el retrovisor sin curiosidad, como si llevar gente con la cara pálida fuera parte del turno. Le pedí rodear manzanas de más antes de acercarse a mi calle. No quise que me dejara frente al portón. Bajé en la esquina. Miré 2 veces el techo de los coches, los balcones, las sombras bajo las escaleras. El edificio olía a trapo viejo. La luz del pasillo titiló cuando pasé. No confié en el ascensor. Subí por las escaleras contando respiraciones, no escalones. En mi puerta, la llave entró áspera, como si alguien la hubiera probado con poca fe. Cerré y empujé con la cadera hasta escuchar el golpe del marco. No encendí todas las luces. El cuerpo aprende a ver con poca. El silencio de dentro me calmó lo justo para que el cansancio pidiera lugar. Me dejé caer en el sofá con la chaqueta puesta. De pronto, el timbre del portero eléctrico zumbó una sola vez, con esa vibración corta y gruesa que suena a broma pesada. Me quedé quieto. La segunda vibración llegó más larga, sostenida, como una mano clavada en el botón. No respondí. El zumbido paró. Mis oídos tardaron en limpiarse. Me acerqué a la mirilla despacio. El pasillo estaba vacío. El vecino de enfrente suele dejar un par de zapatos fuera. No estaban. El aerosol de ambientador, que a veces se dispara, solo dejó una nube mínima junto al techo. Nada más. Di 2 pasos hacia atrás y entonces llegó ese otro sonido, pequeño, íntimo, como si alguien pasara una uña por la madera. Un repaso lento sobre el barniz. Duró lo que tarda el aire en llenarse y vaciarse. No supe cuánto tiempo pasó. El silencio tiene maneras de estirarse cuando conviene. Me quedé en pie frente a la puerta
hasta que sentí el peso de los párpados. A la mañana, la luz del pasillo entraba por la rendija como un hilo tibio. Abrí con cuidado. En el felpudo había una brida plástica, de esas blancas que se usan en la obra para sujetar cables, recién cortada. El borde aún tenía rebaba. Bajé a hablar con el conserje. Me recibió con la paciencia de quien ya oyó demasiadas historias parecidas. Le mostré la brida. Me dijo que durante la madrugada escuchó voces en la esquina y un silbato, que a veces los veladores de la obra cambian de turno a destiempo y hacen ruido. Alzó los hombros. No me llevé ninguna respuesta. Fui a la comisaría por simple orgullo. Conté lo del corredor de metal, lo del timbre, la brida en el felpudo. El agente tomó notas como si copiara una lista de supermercado. Dijo que sin agresión y sin imagen clara poco podían hacer. Me recomendó cambiar la cerradura y, si podía, poner una cámara. La frase decayó con el peso de las frases que cierran carpetas. Volví con una sensación agria en la boca. Compré un ojo de puerta con visión un poco más amplia y un soporte simple para colgar una cámara que ya tenía del trabajo. La instalé apuntando al pasillo. Hice pruebas con luces prendidas y apagadas. Por la noche, el monitor del celular quedó en silencio sobre la mesa, en modo de alerta. No pasó nada durante un buen rato. El silencio de madrugada tiene respiración propia. Uno aprende a distinguir sus hábitos. Hacia la mitad de la noche, un chasquido breve me sacó del sopor. No fue la puerta. Fue más abajo, como si algo rozara el metal del buzón. Miré el monitor. La cámara devolvía un pasillo granuloso. Una sombra cruzó la zona ciega junto al marco. Apenas un pliegue de oscuridad, moviéndose en horizontal. Después, una figura fuera de foco apareció un segundo en la esquina del encuadre. Capucha, hombros anchos, cabeza inclinada hacia la mirilla muy cerca. Un ojo nunca se vio. Se vio el vapor de la respiración empañando lo mínimo el cristal. Toqué el grabar con la punta del dedo. El punto rojo me calmó más que cualquier patrulla. No abrí, no dije nada. La figura retrocedió con calma y el pasillo volvió a ser una foto. Al amanecer, bajé al buzón con los brazos fríos por dentro. No había carta, ni multa, ni propaganda. Había un trozo de cinta de embalaje pegado sobre la tapa, cortado con cuidado, y un marcador gastado había escrito una sola palabra: listo. Volví a casa con esa palabra saltando entre los dientes. Revisé el video. Se veía lo justo: el borde de la capucha, el perfil del pómulo, la mano que pegaba la cinta. En los nudillos había polvo claro, de obra, el mismo polvo que olía en la avenida. Fui otra vez a la comisaría. Entregué el archivo. Dije lo de la cinta, lo de la brida, lo del corredor. Otro agente, otra libreta, la misma cara de dormitorio sin ventilador. Me prometieron pasar y hablar con la obra, que si volvía a pasar, llamara. Esa noche encajé una silla bajo la manija. No por fortaleza, por costumbre. El cuerpo aprende a ponerse en contra del miedo sin gritar. Me recosté con la ropa puesta y la cámara abierta en el teléfono. Afuera, un camión de basura dejó su queja de metal y siguió. Dentro, el tiempo se estiró como un chicle triste. No supe en qué momento me dormí. Desperté con un golpe sordo.
no de puerta, de escalón. Pasos subiendo, tranquilos, midiendo cada peldaño. La cámara no captó nada. La zona de la escalera quedaba fuera del ángulo. Apoyé la frente en la madera. El oído reconoce si lo que viene de afuera es humano o es el edificio acomodando sus huesos. Era humano. La sombra corrió por debajo de la rendija. Se detuvo. Nada. Silencio entero. Hasta hoy ninguna patrulla trajo un nombre. En la obra cambiaron el recorrido y el paso angosto desapareció bajo placas nuevas. El conserje ahora saluda con una palmada en el hombro y ese gesto dice que me entiende más de lo que quiere admitir. A veces llego y encuentro otra brida cortada sobre el felpudo. A veces, nada. En ciertos días, la cinta con la palabra vuelve a estar en el buzón, escrita con otra mano, con el trazo más fino, como si una voz diferente firmara lo mismo. No sé si esa paciencia que vi en el corredor es una persona o un turno que se hereda. De noche, cuando el ascensor abre sin que yo lo llame, me quedo en el descanso a respirar. Espero a que cierre y vuelvo por las escaleras. El cuerpo ya sabe por dónde regresar. Salí del turno con las persianas medio bajas y ese olor a grasa fría que se pega a la ropa. La avenida estaba vacía. El metro ya había cerrado y el último taxi pasó con el letrero apagado. Pensé en caminar hasta que una furgoneta blanca dobló desde la lateral con una franja reflectante y un letrero imantado que decía apoyo nocturno. Se detuvo a mi altura. El conductor, gorra oscura y chaleco, que brilló un segundo bajo la farola, dijo que iba hacia el sur, que me acercaba por una colaboración. Sonó a favor que no podía rechazar. Dentro había luz blanca de hospital y 2 filas de asientos de plástico. Una mujer con mochila miraba su reflejo en la ventana. Un hombre al fondo tenía las manos hundidas en los bolsillos. Me senté junto a la puerta por costumbre. El golpe al cerrarse sonó más profundo que en un bus. El piso de goma vibró bajo mis pies y el letrero imantado tembló con cada bache. No tomamos la ruta de siempre. El conductor dijo que la principal estaba cortada por obras. Lo creí hasta que dejamos atrás los negocios con luces de guardia y entramos en un tablero de almacenes sin rótulos y postes sin anuncios. La mujer bajó en la única esquina iluminada y la luz interior parpadeó como si dudara de sí misma. Pedí parar. El conductor no respondió. Golpeé la barra junto a la puerta. No sonó campana, no sonó nada. El hombre del fondo se enderezó, no para ayudar, sino para mirarme mejor. La furgoneta se metió por una calle más angosta. Al fondo asomaba una estación de servicio encendida como una isla. Dije que ahí bajaba. La puerta no tenía pestillo no real. Era una pieza moldeada que imitaba uno. El conductor dijo que no la forzara, que se bloqueaba. Sonó a regla de manual. En el costado había una caja de plástico atornillada con la palabra extintor. Dentro no había extintor. Había una palanca corta con una pegatina desteñida. Tiré. El metal se movió un suspiro. Un pitido fino nació debajo del piso. El conductor subió la radio y lo tragó con una balada vieja. El semáforo de la esquina cambió tarde. La furgoneta frenó de golpe. Ese tirón me lanzó el cuerpo sobre la palanca y la puerta
cedió un dedo. Entró un aire de diésel frío. Empujé con el hombro. La hoja vibró. El sello se abrió como una boca. Oí que el del fondo se levantaba. No esperé a confirmar nada. Caí. El asfalto me raspó los codos y me dejó un latido claro en las manos. Rodé hasta el borde. Me pegué al lomo de unos pallets y respiré madera. La furgoneta cerró de un chasquido y dobló la esquina. El letrero imantado tembló un instante y desapareció. Crucé a la estación casi a la carrera. El aire acondicionado me devolvió una temperatura que parecía otra vida. El cajero miró mis codos, preguntó si me había caído. Dije que me había tirado. Le pedí que llamara vía la policía. Llegaron con ese brillo de coche recién lavado que tienen incluso de madrugada. Conté la ruta, el letrero, la puerta, el salto. Anotaron la matrícula que alcancé a leer cuando la luz pegó justo en el costado. La central respondió con paciencia. Ese número no corresponde a ningún servicio. La empresa no opera de noche. Circulan vehículos con imanes y placas cubiertas. Lo dijeron como quien enuncia el clima. Me ofrecieron llevarme a casa. Bajé en la esquina para no regalar mi puerta a nadie. El edificio olía a trapo mojado y el pasillo titiló justo cuando pasé. No llamé al ascensor. Cerré con doble vuelta y apoyé la espalda en la madera hasta que sentí el calor. No hubo sueño. Hubo sillas que crujen, tuberías que respiran y el zumbido del teléfono cargando. Al amanecer, la tapa del buzón tenía una cinta transparente nueva. La despegué con cuidado. Dentro había un papel barato con un timbre violeta. Vale de traslado. El espacio de destino estaba en blanco. Abajo, en letras pequeñas, horario nocturno a demanda. En la esquina, un código. Nada más. Fui a la central de transporte del municipio con el papel en una bolsa. Un empleado con las manos heladas señaló un cartel con rutas impresas y trazó con el dedo la mía. A esa hora, dijo, ese servicio ya duerme. No hay apoyos contratados y cuando los hay son taxis autorizados, no furgonetas con imanes. Me dio un número de folio que no abriga. Volví al trabajo y el cuerpo sonó por dentro como suenan los aparatos cuando uno los apaga mal. Esa noche no pasó nada. La siguiente, tampoco. Las calles volvieron a ser de quienes miran al suelo para no ver nada. Yo forzaba el mapa a coincidir con mis pasos. Entonces, al tercer día, el motor de un vehículo estacionado respiró 2 veces bajo mi ventana. Me acerqué apenas a la cortina. La calle estaba sola salvo por un rectángulo más oscuro en la chapa de una furgoneta clara. Donde va un logo, no había nada. El motor se apagó y el rectángulo siguió ahí, como una ausencia con borde. El portero eléctrico vibró una vez. Corto. Abrí la mirilla. El pasillo era una foto granulada. A la altura del suelo, algo había sido empujado hasta tocar la madera. Lo arrastré con el pie. Era un trozo de imán con pegamento negro en la base y una palabra cortada por la mitad. Se leía Po. Guardé el imán en la misma bolsa del vale. La comisaría esta vez enseñó en una pantalla la esquina donde salté. La cámara del depósito municipal mordía justo el borde de la curva. En un cuadro se iluminaba un lateral blanco. No se veían letras, solo el marco más oscuro donde un día hubo una marca.
El agente dijo que están trabajando en ello. Movió el video adelante y atrás como si pudiera rascar más con el cursor. No salió nada más. Desde entonces, cada tanto, aparece en mi buzón otro papel del mismo talonario. Uno dice cumplido, otro reprogramado, otro viene con una hora que coincide con el momento en que a veces me atraso. En ninguno aparece mi nombre. La firma parece un hábito, no una persona. El conserje pregunta si espero paquete. Digo que sí, que ya sé de qué se trata. No lo explico. Podría decir que cambié de camino y sería verdad. Lo hice para salvar las piernas, no la cabeza. A veces me siento en la banca de la estación que iluminó mi noche y veo a los taxis oficiales parar, cobrar y marcharse con un cansancio honesto. A veces paso por la esquina donde la furgoneta se paró y hay una cinta amarilla amarrada con bridas a un poste. No prohíbe nada. Señala un sitio donde algo quiso hacerse pasar por lo que no era. Si vuelvo tarde y un motor respira distinto, no me asomo. Si un vehículo tiene un rectángulo más oscuro donde debería tener su nombre, no me subo. No hace falta que el papel diga fuera de sistema para saberlo. Hay cosas que uno aprende a leer sin que nadie las certifique. Y hay rutas que solo existen cuando alguien decide que existan para ti. Salí tarde del local. El gerente había cerrado la caja 2 veces porque los números no cuadraban y al final el saldo apareció escondido en un recibo humedecido. Dejé la persiana a media altura hasta oír el candado morder. Afuera el aire tenía ese olor que queda cuando lavan la acera con manguera y el agua arrastra restos de fritura. No quedaba casi nadie. Un repartidor pasó con la caja vacía y el casco colgando del manubrio. El resto era ciudad en pausa. Caminé por la avenida buscando luz y cámaras viejas sobre las esquinas. El vidrio de una tienda apagada me devolvió una mancha detrás de mí. No fue un susto, fue el reconocimiento lento de que alguien más tomaba mis curvas como si hubiera practicado ese camino conmigo. Crucé de acera. La mancha también. No acercaba el paso ni lo perdía. Se acomodaba a mi velocidad con esa paciencia que no se entiende hasta que te toca. En la esquina había una lavandería 24 horas. Las máquinas, alineadas como peceras, giraban ropa ajena bajo tubos fluorescentes. Entré empujando la puerta con un hombro. El timbre del marco sonó mecánico, sin alegría. Una mujer dormía con la cabeza en una mesa de plástico y un televisor viejo repetía un programa de concursos sin sonido. La encargada levantó la vista un segundo y volvió a los mensajes del teléfono. Me quedé de pie frente a la fila de detergentes como si estuviera eligiendo uno. Lo que miraba era la calle. Él no entró. Se quedó del otro lado del vidrio, quieto, con la capucha húmeda, el rostro en sombra. Se movía lo justo para mantenerse en el borde, ese lugar donde el reflejo te hace dudar si miras hacia afuera o hacia adentro. No tenía prisa. Miró el reloj de la lavandería como si midiera un ciclo. A cada tanto, el timbre de la puerta hacía un intento de sonar solo. Apenas un clic, como si alguien rozara el muelle desde afuera sin abrir. Esperé. Hubo un momento en que el cansancio del día se impuso al miedo. No podía quedarme a que la ropa de nadie me sirviera de refugio.
Pagué una botella de agua para justificar mi estadía y salí. El aire de la calle estaba más frío. La capucha ya no estaba a la vista. Por un rato caminé con la espalda rígida, escuchando un rumor que podía ser de mis propios pasos. Los taxis pasaban ocupados con rostros amarillos detrás del vidrio. Mi edificio quedaba a 6 cuadras. Elegí el lado con portales más hondos y buzones a la vista. El zaguán de casa tenía un portero eléctrico antiguo, de esos con botones redondos y una placa de metal con apellidos grabados cuando aún se grababan. La luz del pasillo se encendió sola al detectar mi sombra. La cerradura de la puerta principal, templada por el día, se dio con el primer giro. Entré rápido. El olor a trapo húmedo se quedó pegado a la manga. No llamé al ascensor. Subí por las escaleras con la respiración cortada en porciones pequeñas. Ya dentro del departamento, apoyé la espalda en la madera y conté hasta que el pecho obedeció. Puse el agua a calentar sin necesidad. La cocina hizo su pequeña música de metal al asentarse. Durante unos minutos, quise convencerme de que la mancha del vidrio era el día pidiendo más peso del que traía. El zumbido del portero eléctrico me vino como un tirón en el estómago. Una vibración breve, luego otra más larga, sostenida. Me acerqué sin hablar al monitor viejo que nadie había actualizado. No mostraba imagen, solo devolvía ese sonido con una pereza eléctrica. Me asomé a la mirilla del piso. Nada. El pasillo quieto, la luz en su ciclo, el aerosol que a veces se dispara, solo no dejó rastro. El zumbido paró. La calma que vino después no era calma. Era la espera retorcida de un segundo tirón. Volvió, más insistente. Y después del zumbido, los toques de puerta, en orden, no al mío. A todos, botón por botón desde la calle. Esa escalera conoce el ruido de sus habitantes. Supe por el modo en que sonaron que nadie esperaba a nadie. El primer vecino no contestó, el segundo tampoco. Cuando sonó el mío, permanecí inmóvil con el vaso de agua en la mano, la boca seca como si hubiera corrido. El timbre se quedó pegado un instante más de lo normal y se soltó de golpe. El silencio posterior hizo un hueco. Pasos en la escalera, lentos, midiendo los peldaños. No eran de alguien que vive allí. Los nuestros saben dónde cruja cada tabla. Estos tanteaban los bordes como si tomaran la medida del sitio. Me acerqué a la mirilla. Un hilo de sombra rozó el suelo desde el descanso. Se detuvo frente a mi puerta sin mostrar cuerpo. Hubo un roce de tela contra la madera. Una costura áspera que dejó un susurro. Luego nada. Luego otro paso. Más arriba. Y el sonido de alguien que prueba un timbre con la uña y sonríe sin ruido. No llamé a nadie. No tenía ganas de explicar. Puse la cadena a modo de amuleto y me quedé de pie mirando el pomo como si pudiera leer intención en un pedazo de latón. Cuando por fin me moví, fui directo a la ventana del salón. La cortina dejaba pasar una hilera de luz desde la calle. Aparté 2 dedos. En la acera, bajo mi balcón, había un punto rojo titilante. No era una brasa. Era el LED de un mando de coche. Alguien lo accionaba y el pitido pequeño de un cierre centralizado respondía desde algún lado fuera de mi campo. Una burla corta cada vez.
Al rato, los portales del edificio vecino abrieron y cerraron con más frecuencia de la habitual. Si hubiese sido una hora mejor, lo habría tomado por casualidad. De madrugada, cada apertura extra tiene dueño. Bajé el volumen de mi respiración. No sé cuánto duró. El LED dejó de titilar y el pitido no respondió más. El pasillo volvió a ser de mis pasos. Dormí de a golpes, sentándome cada tanto en la cama para oír si el edificio seguía vivo. A la mañana, en el felpudo encontré un trozo de papel plastificado, de esos que cuelgan de llaveros de estacionamientos. Tenía un número grande impreso por un lado y por el otro un código de 4 cifras escrito a mano con marcador azul. Las cifras estaban en una secuencia que no era al azar. La mayoría correspondía a los primeros pisos de mi edificio. El papel olía a humedad y a marcador reciente. Lo tomé con 2 dedos y lo dejé sobre la mesa como si pudiera morder. Bajé a hablar con el conserje. Me dijo que en la madrugada un hombre estuvo de pie frente a la placa, presionando botones de arriba a abajo, como quien pulsa un piano sin saber tocarlo. Que nadie respondió y que después se metió al portal de enfrente con la naturalidad de los que viven ahí. No lo había visto salir. Me ofreció poner una bombilla más fuerte en la entrada. Dijo que a veces la luz corta de noche y los de afuera se aprovechan. No pregunté más. Fui a la comisaría con el llavero plastificado en una bolsa de cierre. La agente de guardia me escuchó sin dramatismo. Anotó el dato del mando y el patrón de timbres. Dijo que había reportes de gente probando códigos de acceso en barrios donde siguen usando claves simples en lugar de tarjetas. Me preguntó si mi placa era de números o de nombres. Cuando dije de nombres, torció la boca con una mueca que no juzgaba a nadie, solo la antigüedad. Sugerencia de cambiar a un sistema nuevo, formalidad en la voz. Me dio un número de incidencia con el que nadie barrería mi pasillo. Esa tarde regresé antes que otras veces. El sueño me alcanzó a ratos, como fiebre baja. El edificio quedó manso. Preparé café por tener algo caliente entre las manos. Pasó el camión de la basura con su conversación de metal. Después, el ascensor del bloque vecino se abrió y se cerró 2 veces sin que sonara portazo. La noche se instaló de una manera limpia, casi decente. El zumbido regresó con un golpe seco de memoria. Esta vez no me acerqué. Dejé que el sonido se gastara. Cuando paró conté hasta que el aire volvió a saber a aire y no a electricidad. Me asomé por la mirilla. Un sobre blanco había sido empujado hasta tocar la base de mi puerta. No había remitente. Lo levanté. Dentro había una fotocopia de la placa del portero eléctrico de mi edificio, hecha a escala. Sobre los apellidos, a mano, alguien había dibujado círculos, los 3 superiores, uno en el centro y el mío. En la esquina de la hoja, con una caligrafía paciente, figuraban 2 series de 4 números. Eran las combinaciones históricas del portal, las que el administrador no había cambiado desde que un vecino se mudó y dejó la suya anotada en un papel junto al teléfono. No quise pensar que alguien había tenido la copia en sus manos a centímetros de la original. Quise creer que la había fotografiado desde la calle con el zoom sucio de un celular viejo. La primera opción me dejaba los dedos fríos. La segunda, también. Esa noche llamé a 2 vecinos.
no por valentía compartida, por vergüenza de callarlo. Nos quedamos un rato en el pasillo con la puerta del administrador cerrada y el eco multiplicando las palabras. El del quinto dijo que llevaba días oyendo zumbidos cortos a la misma hora. La del tercero contó que vio a una persona quedarse de pie frente a la placa, como si esperara que la casa cambiara de nombre sola. Acordamos cambiar el código al día siguiente y quitar los apellidos, solo números. El administrador, a la mañana, se movió con la torpeza de quien entiende tarde. Quitó la placa, la guardó en su oficina y pegó un papel con los departamentos por número. Cambió el código en un panel que pedía más destornilladores que convicción. Aún así, el primer intento de entrar me lo negaron mis dedos por costumbre. El segundo funcionó. El tercero también. Eso bastó para una falsa seguridad. Esa tarde, en el buzón, había un papel doblado en 4, un recorte de anuncio de cerrajería con números de emergencia y, con bolígrafo encima, un horario escrito a mano que coincidía con la hora en que suelo llegar cuando cierro turno. En la esquina, un dibujo mínimo, un rectángulo con muchos puntos pequeños. A simple vista, era un garabato. Si uno lo miraba 2 veces, era una placa de portero llena de botones, con un círculo en el mío. Guardé el papel con el plastificado del llavero en la misma bolsa. Dormí con la luz del pasillo apagada adrede. La oscuridad ordena cosas que la luz confunde. El edificio respira entero cuando no lo miras. A medianoche, el mando de algún coche sonó 2 veces. No era bajo mi ventana, era unas casas más allá. No me acerqué, no hice inventario, escuché. El sonido, después de todo, es una forma de mapa. Desde entonces el timbre de casa suena a veces con esa insistencia corta que trae los recuerdos. Algunas madrugadas, la placa de la entrada aparece limpia, sin grasa de dedos, como si alguien la hubiera pulido con paciencia. El conserje cambia bombillas como quien pone velas. Y yo vuelvo a casa por el lado donde la luz tarda menos en apagarse. No sé si eso sirve. Sé que hay gente que aprende nuestras horas con el mismo cuidado con el que uno aprende las de su propio sueño. Y que a veces lo único que se puede hacer es no regalarles la certeza. El resto, la ciudad lo deja en manos del zumbido. Volvía de casa de una amiga. Habíamos intentado resolver un trabajo que nos persiguió toda la semana y el reloj se nos fue encima sin pedir permiso. La ciudad, a esa hora, se encoge en los lugares donde siempre parece ancha. En la esquina de la panadería quedaba una luz encendida como una vela tardía y el resto era asfalto que respiraba frío. Lo vi antes de doblar. Un compacto gris, sin calcomanías, con la pintura gastada en los bordes de las puertas. Estaba estacionado frente a una ferretería cerrada, el capó bajo la farola y las luces apagadas. Nada raro en eso. Lo extraño llegó cuando crucé la avenida y el coche arrancó sin encender los faros, como si prefiriera no existir por unos metros. Se pegó a mi espalda a ritmo de peatón, ni muy cerca, ni muy lejos, en la medida exacta para que uno empiece a hablarse a sí mismo. Me cambié de acera, el coche también.
En la vidriera de una farmacia vi pasar el reflejo gris a mi altura, un brillo breve en el parabrisas. No aceleró ni me cerró el paso. Me acompañó. La calle siguiente tenía una parada de bus con cámara en el poste. Me quedé bajo el lente creyendo que el ojo de vidrio bendice. El auto se detuvo unos metros atrás, quieto, con un zumbido bajo que iba y venía como si respirara. No bajó nadie. Seguí andando. En el escaparate de un bazar vi algo más que no me gustó. Donde debería ir una placa había un rectángulo más oscuro, la marca de un soporte. No estaba en blanco, estaba cubierto por una lámina que no dejaba ver números. Pasó un ciclista. El auto esperó como si fuera ley y luego me recuperó el paso. A veces el peligro tiene modales y por eso cuesta nombrarlo. A 2 cuadras encontré un kiosco con la persiana a medias. Compré una botella de agua por tener una razón. El kiosquero miró por encima de mí y después miró mi cara. No hizo preguntas. Me deseó buenas noches como quien apaga una lámpara. El coche siguió donde estaba. El capó, bajo la farola, parecía respirar. Elegí la ruta con más portales hondos. El sonido de mis pasos entraba y salía de las entradas como si probara habitaciones. El auto ya no venía detrás. Dobló por una lateral y me salió por delante a la altura de la plaza. Se paró de culata en un lugar prohibido, como si esperara a alguien. Tenía el vidrio del conductor bajo apenas 2 dedos. No vi ojos, vi un perfil quieto, inmóvil, que parecía hecho de cartón. Crucé hacia la luz de un cajero automático que a esa hora promete compañía. No quise meter la tarjeta, solo estar en un enclave con cámara y puerta. Cuando salí, el coche no estaba. La avenida parecía limpiada a trapo. Respiré mejor hasta que, al subir la cuadra, lo volví a encontrar. Estaba frente a mi portal, con un intermitente prendido sin ritmo, como si el tiempo le diera igual. No entré. Seguí de largo con la postura de quien llega tarde a otro sitio. Doblé, di la vuelta a la manzana y me asomé por la calle de atrás. El auto había cambiado de lado. La trompa ahora apuntaba hacia la salida del barrio. Me busqué las llaves en el bolsillo para sentir algo con peso. El aire traía olor a freno caliente y a caucho. Nada más. Me acerqué a la puerta del edificio. El zaguán tenía 2 timbres viejos y un cartel plastificado con números en lugar de apellidos. Recién colocado esa semana. Alguien había doblado las esquinas del cartel hacia adentro para que no cortaran. Era un gesto mínimo que daba confianza. Abrí, entré y dejé que cerrara detrás con el golpe de siempre. La luz del pasillo tardó medio segundo en encenderse. Ese medio segundo, de noche, se parece a 2 pisos. No llamé al ascensor. Mis piernas eligieron escaleras. En el primer descanso, oí el soplido del motor afuera. No era fijo. Respiraba. Subí otro tramo. Apoyé la mano en la pared fría. La puerta de un vecino hizo ese ruido de pestillo que vuelve a su lugar. Me quedé quieto hasta que el edificio recordó su propio ritmo. Cuando entré a mi departamento, puse la cadena por costumbre más que por fe. El agua del grifo tardó en calentarse y el metal de la olla dejó su chasquido en el aire. El timbre del portero eléctrico vibró corto.
después prolongado, después vacío. Me acerqué a la mirilla. El pasillo era una cinta gris. El aerosol automático en el techo no disparó esta vez. Hubo pasos, pero no de subida. Pasos sin rumbo, como quien aprende la caza. El motor dejó de soplar y la calle se volvió plano. No dormí. La noche se partió en trozos cortos y yo fui juntando cada uno a fuerza de esperar. Al amanecer bajé por pan para tener una excusa que me sacara a la luz. El coche ya no estaba. En la vereda, frente al portón, había marcas de tiza blanca. 2 flechas pequeñas apuntaban a la cámara del poste y otras 2, apenas visibles, hacia la esquina de donde yo había dado la vuelta. La tiza, cuando es nueva, brilla un poco antes de volverse polvo. Estaba fresca. El conserje barrió sin mirar demasiado. Fui a comisaría con el café en la mano y la parte de mí que aún prefiere el papel. Les conté lo de la lámina en la placa, lo del intermitente sin ritmo, lo de las flechas. Un agente tecleó datos y otro me dijo, con voz de quien no bebe café de madrugada, que había reportes de inhibidores de llave cerca de garajes y de vehículos que cambian la placa por tapas magnéticas. Recomendó no exhibir rutinas, no abrir el portal a tira extraños, no normalizar acompañamientos. Tomó nota del lugar donde el coche respiró. Me fui con un número que parecía abrir puertas y no abría nada. Esa tarde intenté no mirar la calle. El cuerpo, sin embargo, mira solo. Al caer la noche se escuchó un golpe seco en el portón del garaje del edificio vecino. Subí la cortina un dedo. Un coche similar al de anoche se sostuvo a 3 metros de la reja sin tocar bocina. Alguien adentro jugó con un mando. El portón hizo un gesto, un tembleque de motor que parece tos. No se abrió. El coche esperó una cuenta lenta y se fue. Me prometí que no iba a hacer inventario. Me desperté haciendo inventario. Al día siguiente, al bajar, encontré una cinta de señalización pegada en el borde exterior de mi buzón. No era de obra como la de las vallas. Era una etiqueta de rotuladora. Esas tiras que escupen letras nítidas. Decía ubicado. Solo eso. No tenía firma. El conserje negó con la cabeza, como si las palabras fueran colillas. La arrancó y dejó el pegamento muerde en la chapa. Esa noche decidí volver por otro camino, cruzando por detrás de una estación de tren, con puentes de metal que suenan cuando los pisas con miedo. Había poca gente. La luz de los andenes va de arriba a abajo, como si la encendieran a mano. En el paso subterráneo corría una corriente de aire que traía olor a óxido. Mientras subía los últimos peldaños, oí el motor, no el tren. El mismo zumbido de la noche anterior, medido, con respiración propia. El coche apareció al otro lado de la calle, pegado a la línea amarilla. Se mantuvo en paralelo a mis pasos, como si la ciudad tuviera carriles para cada uno. Me metí a una tienda de autoservicio. El sonido de la puerta automática me aseguró que la electricidad seguía siendo una promesa. Caminé pasillo por pasillo como quien busca una marca y lo que busca es otra cosa. En el espejo del techo vi el reflejo del capó gris asomado apenas tras la vidriera. Compré algo que no necesitaba.
Salí por la puerta opuesta, la que da a la calle de servicio. El coche apareció por allí también, con una calma que ya conocía. No volví a mi portal. Seguí hasta el edificio de una amiga y la llamé desde la acera. Me abrió y nos quedamos un rato junto a la ventana sin hablar. El coche se estacionó frente al hidrante como si el mundo fuera suyo. Apagué la luz del living. La noche se apoya mejor cuando no la multiplican los cristales. El auto no tocó bocina, no hizo señales. Permaneció. A la media hora, alguien bajó del lado del acompañante. Llevaba capucha y una chaqueta de trabajo con manchas viejas, no de grasa, de pintura. Caminó hasta la puerta del edificio y miró el portero con la curiosidad de quien no entiende el idioma. Pulsó al azar. Nadie contestó. Volvió al coche. Se fueron. Dormí poco. A la mañana, debajo de la alfombra de la entrada, había otra etiqueta de rotuladora. Decía ensayo. Mi amiga se encogió de hombros con esa forma de amistad que también es un refugio y me preparó café sin hablar del tema. Volví a mi casa a la tarde. En la esquina donde estaba la ferretería, el compacto gris ocupaba la mitad de la vereda con una rueda subida al cordón. Tenía un trozo de tiza en el parabrisas, pegado bajo la escobilla, como si alguien lo hubiera dejado a propósito. No lo toqué. Las noches siguientes se pegaron una a otra. Algunos días el coche no apareció. Otros estaba a una cuadra mal estacionado, humo viejo saliendo en ráfagas cortas. La ciudad siguió haciendo su vida. Yo recorté rutas, cambié horarios, aprendí a distinguir los motores por respiración. El conserje, en un momento, puso una cámara falsa sobre la puerta. La base aún tenía el precio escrito con marcador. Me reí sin querer. El hombre me dijo que la risa también asusta a veces. Una madrugada, el motor se plantó bajo mi balcón. Apreté la cortina con 2 dedos. El coche tenía pegado en la puerta un letrero magnético con un nombre que no era una empresa, sino una palabra bonita. Esa noche sí encendieron los faros. No se movió del sitio. Pasó un barrendero con su carrito. El coche no existió para él. A eso de las 3, la calle quedó sola. Bajó alguien del lado del conductor. Miró hacia arriba con el gesto más simple del mundo, como si contara ventanas. No podría decir si me vio. Podría decir que sabía que estaba. Se quedó de pie, sin propósito visible, hasta que una alarma de garaje le robó el momento. Volvió a subir. Se fue con más ruido del necesario. A la mañana bajé y no encontré el tiza, ni etiquetas, ni nada. Solo una mancha de aceite fresca que hizo mapa sobre el pavimento. Quise creer que era de otro. Quise crear muchas cosas. Volví a comisaría. Mostré las fotos mal tomadas desde mi ventana. Conté lo de las etiquetas, lo de la placa cubierta. El agente que me atendió esta vez me dijo, como si lo hubiera dicho muchas veces, que hay gente que colecciona rutas ajenas. No lo dijo así. Lo dijo con palabras menos rotundas, más administrativas. Pero era eso. Anotó. Me sugirió pedir que instalen una cámara de verdad. Llevé el consejo al administrador. Prometió presupuesto. Los presupuestos también respiran despacio. Desde entonces, vuelvo por caminitos que no son los míos.
A veces, en la esquina de la panadería, encuentro flechas de tiza que apuntan a lugares que no tienen cámara. A veces no hay nada y ese nada tranquiliza y asusta a la vez. Hay noches en que el motor que reconozco no aparece y me acuesto creyendo que la ciudad me devolvió a mí mismo. Otras, en el vidrio del micro que me trae desde el centro. Una sombra gris me acompaña 2 paradas y luego desaparece donde el colectivo no frena. No sé si el coche tiene un dueño o varios. No sé si a veces es el mismo y otras es otro que usa la misma forma de estar. Sé que la etiqueta que decía ubicado aún tiene pegamento en mi buzón y la tiza, si uno busca bien, deja rastros en las grietas del cordón. La ciudad, cuando quiere, te enseña que no hace falta perseguirte a la carrera para saber cuándo llegas. A veces basta con estacionar donde la luz parece más inocente y esperar a que tu propia sombra te alcance.